La palabra de Dios cierra los mensajes que durante 6.000 años el Señor ha estado dando a la humanidad a través de lo que Él representa como un mensaje triple angélico, o sea, un mensaje triple dado por 3 ángeles representados en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Lo que vamos a leer a continuación, vamos a leer de estos 3 mensajes. Solamente el primero es parte de los 3 últimos llamados de advertencia y atención del Señor a la humanidad. Antes de hacerlo, quisiera pedir a los diáconos, por favor, que los veo bien preparados ya, muchas gracias. Vamos a pasar rápidamente a repartir esas hojas y le explico qué es lo que son. El tema que vamos a estar considerando esta mañana es el juicio, lo que muchos hemos conocido como el juicio final. Tema sumamente importante, como van a poder entender a continuación. En este papelito que ustedes están recibiendo en este momento, tienes todo el tema, que a veces ocupa libros enteros para explicarlo, con justa razón, explicados, resumidos muy sintéticamente en 2 hojitas, donde tú tienes básicamente todos los pasajes y bastante más que vamos a ver esta mañana. El motivo que se los entrego, mis queridos, pónganme atención aquí adelante, quiten los ojos del papel, es para que lo puedan llevar a casa y aquellos que tengan curiosidad de repasarlo o profundizarlo un poquito más, en casa lo pueden hacer, no es para leerlo ahora. Quiero pedirles, por favor, que simplemente lo reciban, lo metan adentro de su Biblia o lo tengan ahí con sus cosas y lo lleven para la casa. No es el propósito distraerlos con esto, pero me interesa particularmente que lo lleven aquellos que tal vez no han entendido o no han estudiado este tema todavía, y muy particularmente las visitas, que tal vez nunca han escuchado hablar del juicio, excepto el título ese que los gusta tanto, el juicio final, ¿no es cierto? Así que ese es el propósito de esta hojita que les están entregando. Vamos a bajarla y vamos a enfocar nuestra atención nuevamente aquí adelante, por favor. Mientras tanto, si gustan, pueden ir abriendo la escritura en el capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a iniciar nuestra reflexión de esta mañana con este pasaje que vamos a leer a continuación. Capítulo 14, versículo 6. ¿Lo tenemos? Muy bien. La palabra de Dios lee de esta manera. Vamos a hacer una oración, por favor, antes de dar lectura. Bendito Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre glorioso y te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Queremos rogar, Señor Santo, que tu pueblo sea iluminado, edificado en abundancia esta mañana, Padre, especialmente aquellos que no han tenido oportunidad todavía de estudiar o entender este tema. Ojalá, Padre, permita a tu Santo Espíritu que las mentes se abran, que nuestro entendimiento sea esclarecido y que de esta manera, Padre, tu nombre sea glorificado. Ponemos este momento en tus manos y te damos gracias por escucharnos, querido Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es un mensaje universal. El Señor manda a este ángel simbólico, representativo de la iglesia, esto es la iglesia realmente la que debe hacer este trabajo, a que lleve este último mensaje de amonestación a toda la humanidad. Todo el mundo lo tiene que escuchar, porque aquellos que no lo escuchen están poniendo a riesgo su oportunidad de lograr la vida eterna, y Dios no va a permitir que esto ocurra. El mensaje está siendo llevado y últimamente será llevado a todo pueblo, tribu, nación y lengua, diciendo a gran voz, este es el mensaje, o esta es la primera parte del mensaje que va a ser el estudio de hoy: temed a Dios y dadle gloria. Debemos temer su nombre en temor reverente, no es que tengamos que tenerle miedo, Dios es amor y no es para, al contrario, no es para tenerle miedo, y por lo tanto tenemos que también darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y no puedo adelantar este tema sin resaltar la importancia de esta última parte. Dice, adorad a aquel que creó todas las cosas,
¿De qué manera nosotros podemos entender a través de la palabra que Dios merece ser adorado? A través del cuarto mandamiento del sábado. Quiero destacar esto, es muy importante que lo entendamos. Estamos aquí esta mañana, mis hermanos, por la sola y sencilla razón de que Dios merece nuestra adoración porque Él nos creó y nos redimió. Y este es un mensaje a no olvidarnos de eso. Pero nos vamos a enfocar, sin embargo, en la línea anterior, donde dice que la hora de su juicio ha llegado. Es decir, noten qué interesante, el juicio de Dios ocurre en cierta hora en particular. Mis hermanos, el juicio final, como a mí como católico me lo enseñaron de esa manera, me dijeron, va a haber un juicio final, y es un título muy grande al cual uno le tiene mucho temor, es posiblemente la verdad más importante, el acontecimiento más importante en la vida de todo ser vivo en este planeta, mis hermanos. Les digo más, tú dirás, bueno, la muerte de Cristo es lo más importante, y efectivamente tienes razón. Sin embargo, la muerte de Cristo en la cruz, donde Él entregó su vida por ti, no sirve de nada si tú no entiendes el juicio. Por eso este tema, vuelvo y repito, es uno de los temas capitales que todo cristiano debe entender a cabalidad. Y yo tengo la esperanza de que el Señor permita que esta mañana este tema sea claramente entendido. Ahora, hay otra persona que tiene mucho interés en este tema, y es el diablo. Como Satanás sabe que la vida eterna, la salvación de sus hijos, depende del entendimiento de cómo es esta cuestión del juicio, él está haciendo todo lo imposible por enredar el tema de varias maneras. La primera, tratando de que la gente ni sepa que hay un juicio. O sea, en la inmensa mayoría del mundo, tanto cristiano como no cristiano, no hay conciencia de que existe un juicio. Nadie sabe que lo hay. El juicio más cercano que han habido ha sido cuando han ido a pagar un ticket aquí a la corte, nada más. Ellos no tienen ni idea de que en el cielo Dios lleva a cabo un juicio donde su nombre va a ser presentado. Ahora, cuando eso no le funciona, y de repente hay gente que sí cree que hay un juicio, lo enrieda de tal manera que la gente para nada lo pueda comprender, ni empiece siquiera a entenderlo o lo entienda de manera confusa y totalmente degradada, no de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar el tema del juicio de manera muy sintética, pero basados literalmente y exclusivamente en la palabra de Dios. Vamos a compartir varias verdades acerca del juicio. La primera que necesito resaltar, hermanos, porque forma parte de uno de los grandes engaños de Satanás, es que el juicio no ocurre al momento de la muerte. Ahora, póngame atención. Las iglesias populares, la Santa Madre Iglesia, mejor dicho, la inmensa mayoría de las iglesias enseñan que cuando tú mueres, inmediatamente tú eres recompensado. Es decir, llega el momento de tu muerte y si aparentemente fuiste una buena persona, vas derechito al cielo. Si fuiste una persona pecadora y mala, vas derecho al infierno. Ahora, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede alguien determinar, cómo es posible que una persona que al momento de morir ya es llevado al cielo? Bueno, obviamente tuvo que haber sido juzgada, ¿o no? Ya debió haber recibido el juicio. En el momento en que muere, ¡bum!, automáticamente Dios dice justo al cielo, ¡bum!, pecador al infierno. Hay otra doctrina por ahí, popular en la Iglesia Católica, donde hay una tercera opción. Si tú no fuiste ni muy, muy, ni tan, ni muy bueno, ni muy malo tampoco, no te preocupes, hay una segunda oportunidad. Tú vas al purgatorio. Y en el purgatorio, si te portas bien, tienes la oportunidad de ahí pasar al cielo. Si han escuchado esta doctrina, ¿no? Yo fui criado católico, a mí me enseñaron eso. Así es como funciona. El engaño terrible de esta doctrina, mis hermanos, es que nos está mostrando la falsedad de que cuando uno muere, uno sigue viviendo. Por eso es bien importante que como parte de este tema yo les hable por unos minutos nomás acerca del estado de los muertos. Cuando tú mueres, tú no vas a ninguna parte. Cuando tú mueres, tú te quedas ahí en el ataúd donde te pusieron. Lo único que se va a alguna parte es tu carácter, tu espíritu, que lo vamos a mirar enseguida. Vuelve a Dios, pero nada más.
Le voy a dar una sola prueba para que esto quede firmemente establecido. Cuando Lázaro murió y lo enterraron, él estuvo muerto por 3 días. Cuando llegó el Señor Jesús, la hermana le dijo, ni te acerques a la cueva porque hiede, apesta. Claro, después de 3 días de muerto, imagínate, ya se estaba totalmente descompuesto. Los gusanos ya se lo estaban comiendo. Y Cristo le dijo, no muere sino que descansa, no está muerto, está durmiendo. La palabra de Dios llama a la muerte, él lo compara con el sueño del dormir, porque en tu mente no transcurre el tiempo. Y voy a elaborar esto un poquito más en un momento. Pero quiero decirles esto, hermanos, pónganme atención a este concepto bien importante. Si Lázaro hubiera ido al cielo, Lázaro obviamente era un hombre justo, era amigo de Jesús, era de una linda familia junto con sus hermanas. Sin duda, al momento de la muerte, si él iba a ir a alguna parte fuera de la tumba, era al cielo. Yo me pregunto, ¿qué favor le hizo Jesús con resucitarlo si él estaba ya en el cielo? O sea, pónganse a pensar, si lo hizo resucitar después de 3 días, si yo soy Lázaro y estoy en el cielo, ya llevo 3 días disfrutando de la vida eterna, de las mansiones celestiales, y el Señor Jesús me hace volver a la tierra. Yo le digo, oye, ¿pero qué hiciste? ¿Para qué me traes de vuelta? Yo estaba bien contento allá arriba, me morí porque estaba enfermo por la debilidad de mi cuerpo. Cristo no le hubiera hecho ningún favor. ¿Tú crees que esto no hubiera quedado registrado en la Biblia en alguna parte? Si él hubiera estado en el cielo por 3 días, ¿tú crees que no hubiera tenido historias increíbles que volver a contarnos cuando volvió? Y en el Evangelio no encuentras nada, porque Lázaro no tuvo nada que decir. Él no fue a ninguna parte, él ahí estuvo durante los 3 días. O 4 días me dicen acá, bueno, en realidad fueron 3. Gracias, David. Muy bien, vamos a avanzar en esto. El juicio, entonces, hermanos, no ocurre en el momento de la muerte. Quiero que busquen conmigo, por favor, San Juan, capítulo 12, versículos 47 y 48. Por favor, vamos a leer, a ver en qué momento entonces es que ocurre la muerte, si no ocurre en el momento, en qué momento ocurre el juicio, perdón, si no es en el momento de la muerte. Dice la palabra de Dios de esta manera, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, no en este momento por lo menos, porque no he venido a juzgar al mundo. Él cuando vino a la tierra, él vino a redimir al mundo, no a juzgarlo. Ahí lo dice, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, o sea, la Biblia, ella le juzgará, ¿cuándo? En el día postrero. En otras palabras, Jesús dijo, yo no vine ahora a juzgar a nadie, ahora vine a hacer un trabajo distinto, de redención. El juicio va a venir y mi palabra los va a juzgar, pero va a ser en el día postrero. ¿Qué significa postrero? No final necesariamente, pero a la postre, lejos en el futuro, obviamente, ¿no es cierto? En los días, cerca de los días finales de la tierra. Hebreos 9:27, allí el apóstol Pablo dice también lo siguiente, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, escucha las palabras, y después de esto el juicio. Es bien importante entender esto. A lo mejor valdría la pena que lo miren en sus Biblias. Escúchalo de nuevo. De la manera que está establecido para los hombres, Dios estableció un orden muy clarito, que mueran una sola vez. Este concepto de que tú te mueres y vas al purgatorio y tienes una segunda oportunidad, va totalmente contrario a la palabra de Dios y es un engaño terrible, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Pon cuidado. Si tú crees que hay una segunda oportunidad, ¿qué clase de esfuerzo vas a hacer por llevar una vida recta y correcta aquí y ahora? O sea, si meto la pata, si me equivoco, si peco, bueno, si mi vida no fue tan excelente como debió haber sido ante los ojos de Dios, no importa. Al fin y al cabo, tengo una segunda oportunidad en el purgatorio. Lo importante es que no sea muy malo, que no vaya a ir al infierno, porque de ahí sí seguramente no salgo, ¿no? Ahí voy a quedar quemándome por la eternidad, lo cual es otra aberración. Voy a ir al purgatorio. Hermanos, esto es falso. No hay otra oportunidad. Este es tu día de oportunidad. Esta vida es la vida de oportunidad. Cuando la palabra de Dios, y este servidor ahora repite y dice, este es tu día de oportunidad, esto es bien real. Porque tú no tienes ninguna garantía de que mañana vas a ver el otro día.
Hoy es el día que tú tienes que decidirte por el Señor. ¿Sí me están siguiendo? Muy bien. Segunda verdad que tenemos que entender. Para que haya un juicio, tiene que haber algún tipo de ley o algo que establezca los parámetros del juicio. ¿Sí o no? Miren, les voy a contar una anécdota que a lo mejor la he compartido ya con alguno de ustedes. Hace unos años fui de visita a Argentina, a Buenos Aires, y estaba manejando el carro, iba manejando por una avenida y llegó a la esquina, iba por el carril derecho, el semáforo estaba rojo, llegó a toda la esquina, paro, miro, pasaron los carros, dejaron de pasar, el semáforo se veía rojo, miro para los dos lados, como hay que hacer, ¿no es cierto? Y como no venía nadie, boom, agarré y doblé a la derecha. Una maniobra totalmente legal, ¿sí o no? Media cuadra más adelante, veo las luces atrás, una patrulla de policía me paró bien parado. Y le digo, oficial, ¿qué pasó? No hice nada. ¿Por qué me está parando? Me dice, acabas de pasar un semáforo en rojo. Le dije, no, para nada. Yo hice el stop, yo paré. Me detuve, esperé a que pasaran los carros, luego miré a ambos lados, no venía nadie y yo doblé. Me dice, ¿y quién te dijo a ti que puedes hacer eso? Yo digo, ¿cómo que no? Esa es la ley. Digo, o no, yo vivo en Estados Unidos y así se hace. Me dice, bueno, lo lamento, no, aquí no estás en Estados Unidos. Esto es Argentina y esa ley aquí no funciona. Me metieron un ticket de este tamaño, para que te entiendan, ¿no es cierto? Hermano, mi punto es este. Tiene que haber leyes que tú quiebres o no para que tú seas juzgado y seas redimido o seas condenado. En Argentina me condenaron, ¿no es cierto? Tuve que pagar ese ticket. ¿Cuál será la norma para el juicio de Dios? Cristo dijo, la palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. Pregunto yo, mis queridos, ¿cuál es la palabra que nos ha hablado el Señor Jesús? ¿Será que son solamente los evangelios y las rayas escritas en rojo donde eres el que habla? ¿O será todo el evangelio de Cristo? Todo el evangelio. Este libro es el estatuto, dice la mensajera del Señor, que se utilizará para juzgarnos. Todo lo contenido en este libro. Pero de manera muy especial, la ley de Dios. Vayan conmigo, por favor, al libro de Santiago, el libro escrito por el hermano carnal de Jesús y su discípulo también. Santiago capítulo 2, versículo 12, por favor. Y denme un gran amén cuando lo tengan. Y dice así, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Oye, qué cosa tan gloriosa. El Señor nos dice dos verdades grandísimas acá. Primero, vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿A qué ley se estará refiriendo Santiago a propósito? ¿Qué ley será esta? La ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Hay otro montón de estatutos y ordenanzas, pero no la ley propiamente dicha son los 10 mandamientos. Y ustedes ya los conocen. Los conocen todos, por eso están acá hoy. Eso me prueba que los conocen de verdad a todos. Ese va a ser el patrón para el juicio. Ahora hay otra verdad interesante encerrada ahí. Santiago la llama la ley de la libertad. ¿Sabes por qué es la ley de la libertad? Porque la gloriosa ley de Dios, cuando tú la obedeces, te libra de la esclavitud, del pecado y del demonio y de las cadenas de la muerte. ¿Sí se entiende eso? No lo vamos a explicar, claro como el agua. Muy bien. Adelante entonces. Tercera verdad. Párenme, por favor, si alguna cosa no queda bien clara. Este tema, hermanos, como dije al principio, es supremamente importante. Estoy queriendo ir rápido, pero no por ir rápido quiero quedar incompleto. Si alguien en algún punto no lo entendió, no te sientas mal, por favor, ni te dé pena, vamos a esclarecerlo. Me detienes y lo aclaramos. Tercera verdad. El juicio es llevado a cabo por Dios y un gran concilio. Esto es bien importante. Te voy a decir por qué. Hay gente que de pronto se puede preguntar, gente que no conoce muy bien a Dios todavía y no sabe que Dios, o aún no ha entendido que Dios es cabal, Dios es fiel, Dios jamás podría torcer nada que esté recto ni decir una sola sombra de mentira. Los que conocen a Dios entienden esto, pero la gente que todavía a lo mejor está aprendiendo a conocer a Dios, tal vez todavía no lo termina de entender. Si tú lo acabaras de entender, estarías bien tranquilo. Sin embargo, el Señor, para mantener la total cristalinidad en sus actos, no como los presidentes que prometen vamos a hacer todo bien cristalino, ¿sí lo han escuchado?
y que va, puro cuento, todo bien embarrado. Él no. Él es bien claro y cristalino y por lo tanto el juicio no lo va a llevar a cabo él solo, a bien que podría. ¿O crees tú que Dios no está capacitado para juzgar a todo este planeta en un segundo si Él quisiera? ¿Sí o no? Claro que sí. Sin embargo, Él se está tomando su tiempo. Ya lleva más de 150 años juzgando a la humanidad, hermanos, con la ayuda de un gran concilio. Y esta verdad increíble la tenemos que leer, no la voy a leer yo solo. Vamos al libro de Daniel, la tienes que mirar con tus propios ojos porque es muy importante. En el capítulo 7 de Daniel, versículos, ya te digo, versículos, vamos a leer desde, vamos a leer el versículo 10. Daniel 7:10 dice esto: un río de fuego, gracias por la luz, qué bendición, por favor. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares, o sea, millones y miles de millones, asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Perdón, ¿quién se sentó? El juez. ¿Cuántos asistían delante de él? ¿Quién de ustedes ha estado en corte alguna vez? Yo levanto mis 8 manos de las tantas veces que he estado en corte pagando tickets por exceso de velocidad. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha estado en corte por la razón que sea? Muy bien. Tú sabes, cuando tú vas a corte te presentas ante un juez y ahí hay varios personajes que trabajan en el juicio. Está el abogado defensor, está el fiscal que es el que te acusa, y luego hay un jurado si esto va digamos, si termina en un juicio completo, digamos. Y también tienes, además de ellos, el alguacil o marshal, que son personajes que trabajan para la corte asistiendo. Hay una secretaria, hay un taquígrafo tomando notas, mejor dicho, hay una cantidad de gente, no es el juez solo. Bueno, si se ocupa toda esta cantidad de gente para lidiar solamente contigo, imagínate qué no se ocupará para lidiar con los miles de millones de personas que han pasado por este planeta. Y hay que juzgarlas a toditas, una por una. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso, número uno. Número dos, Dios quiere que haya todos los testigos del universo, los concilios de todo el universo, ángeles poderosos, representantes de los demás planetas, están presentes durante todo este proceso del juicio. Hay un pasaje más que se los voy a leer, está en Mateo 5, 21 y 22, el que quiere lo abre, si no, aquí les va. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El tema del juicio, hermanos, está por toda la Biblia. A propósito, los pasajes que yo estoy leyendo esta mañana y los que le dieron esa hojita son un puñadito. Hay 10 o 20 veces más. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Toma nota de estas palabras, ¿eh? No es solamente robar, matar y los pecados extremos los que te hacen culpable ante el juicio, ni siquiera solamente insultar a alguien. Enojarte contra tu hermano y pecar te lleva ante el juicio. El enojo es aceptable siempre y cuando no peques cuando te enojas. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, o sea que cualquiera que humilla a un hermano, será culpable ante el concilio. Mira, nota las palabras, que esto era lo que quería resaltar. El mismo Jesús nuevamente confirma que hay un gran concilio de Dios llevando a cabo el juicio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno, al infierno de fuego. Esto nos está adelantando, el Señor Jesús nos está adelantando un poquito cómo Él le va a pagar, no con cárcel como ocurre aquí en la tierra, sino con una muerte bastante dolorosa por medio de fuego. Pero ese es otro tema. Muy bien. Cuarta verdad. Cristo es el juez. 2 versículos. Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! ¡Qué cosa tan gloriosa! Pensar que nuestro propio Salvador es el mismo juez. Ahora, ojo, no te creas que por eso ahora tú te vas a aprovechar, ¿no?
Segunda de Corintios 5:10, Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, pónganme atención. Esto confirma lo que leímos hace un momento, de que lo que va a ser juzgado es lo que ocurra en esta vida, no en una vida futura, aquí y ahora. Seremos juzgados, cada uno será juzgado y recibirá su recompensa según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, tanto lo bueno como lo malo. Todo va a venir a formar parte del juicio. En una corte en este mundo nunca se juzga lo bueno, solamente lo malo. Te llevan a corte cuando eres un bandido, nada más. En el cielo no, en el cielo las cosas buenas van a ser traídas también y puestas en la balanza. Quinta verdad, Dios juzga a vivos y a los muertos. Oye, esto está bien interesante. Primera de Pedro 4:5, búsquenla, me hacen el favor, antecito de Apocalipsis, lo tienen que leer esto porque es muy importante. Primera de Pedro 4:5. Me dan su amén cuando lo tengan. Muy bien. Dice de la siguiente manera: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí hay dos grupos, la gente que ha muerto y la gente que está viva. Estamos viviendo en la última generación de la historia de este mundo. Y somos 7.000 millones de personas. Ponte a hacer las cuentas de cuántos millones de personas han vivido de 100 años para atrás, digamos. Millones y millones, es un número incalculable. No creo que haya una cifra que nadie pueda evaluar esta cantidad. La Biblia dice que son innumerables como la arena del mar, los que deben ser los que han vivido antes. Pero nota tú que dice que junto con los muertos serán juzgados los vivos. Pero ¿cómo está eso? ¿Cómo pueden ser juzgados los vivos si la gran mayoría de la humanidad ya está muerta? Eso quiere decir, hermanos, que el juicio va a ocurrir. Por favor, les suplico, pongan atención a este punto, bien importantísimo. El juicio toma lugar y está ocurriendo en este momento mientras todavía hay gente viva. ¿Se entendió lo que acabo de decir? No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, el cual juzgará a los vivos y también a los muertos. O sea que pareciera ser que durante el momento del juicio hay un grupo grande, en este momento somos 7.000 millones en la tierra que estamos vivos. Y el juicio ocurre sobre los vivos también, no solamente sobre los muertos. Bien. Ahora, ¿a quién se juzgará primero? ¿A los vivos? ¿A los muertos? Bueno, la palabra de Dios nos aclara también eso. Nuevamente, Primera de Pedro 4:17, el mismo capítulo, un poquito más adelante, el versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por nosotros. ¿Cuál será el fin? Perdón, me brinqué una línea, déjenme empezar otra vez. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, Pedro se está incluyendo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pregunto, ¿dónde dice Pedro que comienza el juicio? En la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esto de la casa de Dios? ¿A qué se refiere con la casa de Dios? Mis hermanos, ¿cómo? Lo que estamos haciendo su voluntad. ¿Y qué tal lo que estamos en la casa de Dios no haciendo su voluntad? Está muy bien lo que dices, pero vamos a afinar más aún la puntería. La casa de Dios significa aquellos que en algún momento profesaron creer en Dios y seguirle. Esa es la casa de Dios. Comienza, mis hermanos, ¿cuál fue el primero en profesar creer en Cristo y en Dios? De todos los seres humanos. ¿Cuál fue el primero? Adán. El juicio comienza con Adán. ¿Quiénes fueron los hijos de Adán? Los primeros dos hijos de Adán. Caín y Abel. ¿Cuál de los dos profesó creer en Dios y le sirvió y formó parte de la casa de Dios? Abel. ¿Y qué tal de Caín?
Caín también profesó ser parte de la casa de Dios, pero se convirtió en homicida. Caín no ha sido juzgado, ni lo va a ser juzgado todavía. Comienza con Adán, no sabemos muy bien respecto a Eva, sí sabemos que continúa con Abel, y así sucesivamente, hermanos, el juicio se va llevando nombre tras nombre, generación tras generación, durante 6.000 años hasta nuestros días. ¿Se va entendiendo hasta acá lo que estamos diciendo? Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a ser Dios para juzgar a los muertos? O sea, ¿cómo le está haciendo más bien para juzgar a los muertos? O sea, cuando a ti te condenan, te acusan de algo y te llevan a corte, tú tienes el derecho, y de hecho tú tienes que ir y presentarte en cuerpito viviente a defenderte con tu abogado, ¿sí o no? Tú vas y tú escuchas lo que se te está acusando y tú tienes derecho a defenderte. Ahora, ¿cómo le va a ser un muerto para defenderse? Hermanos, bien fácil, póngame atención a esto. A través de los libros. Y tú dices, bueno, pero ¿qué son los libros? Bueno, te lo voy a ilustrar muy sencillito. Cada uno de nosotros tiene en el cielo un libro de memoria, un libro de registros, donde quedan registradas todas las acciones, mejor dicho, tus pensamientos, tus emociones, tus intenciones de tu corazón, tus palabras, cada acto, todo lo que comes, lo que dejas de comer, las horas que duermes, mejor dicho, no hay nada que no quede registrado en este libro. Y a través de este libro tú vas a ser juzgado. Ahora ponme atención. Pregunto, cuando nosotros miramos la vida de Cristo, ¿de qué manera nosotros conocemos al Señor Jesús? ¿Cómo lo conocemos? Muy bien, muy bien, está bien lo que dices, pero mi pregunta es, ¿cómo tú conoces a Cristo? ¿Qué es la revelación? Se lo voy a hacer más fácil. ¿Cuál es la revelación que revela a Cristo? ¿Cómo qué cosa? La Biblia, la palabra de Dios. Tú conoces a Cristo a través de este libro. Este libro te presenta la plenitud de Cristo. ¿Sí o no? De la misma manera, ahora agárralo y hazlo a la inversa. Los libros, y déjame decirte, yo no he visto a Jesús cara a cara todavía, ni ocupo tampoco verlo, lo estoy viendo clarito a través de su palabra. De la misma manera, en el cielo hay libros que son la perfecta reflexión de quién eres tú. Y tú no necesitas ser visto ni estar ahí en persona para que se te conozca. ¿Sí me entendieron lo que dije? Los millares de millares, el concilio del tribunal de Dios no ocupa que tú estés presente para tener un registro preciso de quién eres tú. Los libros lo reflejan. Les voy a leer 2 o 3 pasajes, no los busquen, del libro de Apocalipsis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Tu nombre está escrito en libros de memoria, libros de registro y en el libro de la vida. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento tu nombre queda registrado en el libro de la vida? ¿Y en qué momento es borrado del libro de la vida? Yo no me imagino a Dios escribiendo tu nombre el día que tú te bautizas. Cuando tú te bautizas, definitivamente tu nombre queda estampado en el libro de la vida. Pero al rato tú sales a la tarde o al día siguiente y cometes un pecado, dices una mentira, haces alguna tontera, te enojas con alguien, entonces pecaste. Entonces viene el ángel escribano y ahora viene con el borrador y borra. Y ya tu nombre no está en el libro de la vida. Entonces a la media hora pides perdón y lo vuelven a escribir. Yo no me imagino que esto sea así. Tu libro queda escrito en el libro de la vida hasta el día en que tú mueres, y Dios ya sabe cómo ha sido tu vida y Él determina si tu nombre va a quedar en este libro o es borrado. Y cuando lo presenta ante el concilio analiza y dice, esto es correcto, el nombre de él no tiene que estar en el libro de la vida. En el juicio se termina de corroborar y definir qué nombres quedan en el libro de la vida y cuáles son borrados. ¿Se entendió lo que estamos diciendo? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Note que habla de varios libros. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, el cual, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cómo fueron juzgados los muertos? Por las cosas escritas en los libros según sus obras. Esto es extraordinario. Ahora, hermanos, quiero tomarme, ya que estoy yendo bastante rápido, unos minutos para explicar un concepto bien importante respecto a la condición de los muertos. Cuando una persona muere, la palabra de Dios lo llama como un sueño. Es como cuando tú te duermes en la noche y pierdes noción de lo que ocurre a tu alrededor, y de repente suena la alarma a las 6 de la mañana y tú no puedes creer que ya son las 6 de la mañana, pero ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron 7, 8 horas, pero en tu mente pasó apenas un segundo, ¿sí o no? ¿No les ocurre a ustedes eso? Es bien notable. La muerte es exactamente igual. Quiero leerles un texto de la Escritura bien increíble. En Génesis 2:7 se nos dice que a través del cuerpo Dios le dio a Adán todo lo necesario para desarrollar su personalidad, su individualidad, su identidad personal, su carácter. Eclesiastés nos recuerda que cuando tú mueres, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora quiero que escuchen este párrafo que les voy a leer del libro Maranata. Oigan esto. Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección. O sea, tú te mueres y vas a estar muerto en el caso de, digamos, Adán, por ejemplo, lleva muerto un poco más de 5.000 años, ¿ok? 5.000 años muerto. Y cuando Él resucite, su personalidad, su identidad personal ha sido preservada. Si bien no saldrán de la tumba las mismas partículas de materia, noten este detalle, hermanos. Tú te mueres, digamos, en un accidente, o te mueres de viejito ya, con tu cuerpo arrugadito, ¿no es cierto?, y ya deteriorado, o por una enfermedad. Tú te mueres en una condición que no es la que tenías a los 20 años cuando te veías bien guapo o bien hermosa, ¿no es cierto que sí? Cuando tú resucites, no vas a resucitar necesariamente con las mismas partículas que tenías al momento de morir. Quiero destacar este hecho bien importante. La obra asombrosa de Dios es un misterio para el hombre. El espíritu, que es el carácter del hombre, quiero que tomen nota, hermanos, esto para todo el mundo, esto es poderoso. El espíritu, que es el carácter del hombre, retorna a Dios donde es preservado. Cuando tú mueres, tu cuerpo queda en la tierra y se empieza a deteriorar, mejor dicho, a veces hasta los muertos son incinerados, son cremados, se convierten en ceniza, de tu cuerpo no quedó nada, pero tú tranquilo. Tu carácter, tu espíritu es entregado nuevamente a Dios donde es preservado. Dios tiene una bóveda donde guarda el carácter de cada ser humano que ha pasado por este planeta. Y no hay ningún peligro, tú no te apures, que nosotros estamos vivos, gracias a Dios, pero si tú estás pensando en tus padres, tus abuelos, un amigo querido, todos están en muy buenas manos. En la resurrección, cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos. Después de que hayan sido juzgados y Dios determine este grupo van a ser salvos, estos no, Dios los va a llamar, dándoles otra vez el aliento de vida y ordenará a los huesos secos que vivan. Ahora, ¿qué es más difícil para Dios? Agarrar los huesos de alguien que murió hace 30 años, digamos, y ya no queda nada, quedan solamente huesos secos, o agarrar las cenizas desparramadas en el océano, que ya ni existen, mejor dicho, y darles nuevamente la vida. ¿Qué será más complicado para el Señor, crees tú?
Hermanos, las dos cosas son igualmente fáciles. Dios no va a usar ni los mismos huesos, ni la misma carne, ni la misma piel, ni la misma sangre, ni el mismo cerebro. Nada de lo que tú tienes ahora va a ser usado. Yo le digo, ¿sabes qué? Gloria a Dios. Porque yo no quiero este cuerpo cuando Dios me resucite. Ni quiero esta piel llena de defectos. Ni quiero no tener cabello. Yo quiero algo totalmente nuevo. Y el Señor nos promete que nos va a dar totalmente nuevo. Lo que sí nos va a devolver intacto, querido, sin tocar, es nuestro carácter. Y continúa diciendo, saldrá la misma forma, pero libre de enfermedad y de todo defecto. Volverá a vivir llevando sus mismos rasgos individuales, de tal manera que los amigos se reconocerán. Imagínate tú, que nos encontremos en el cielo, Pedro, Pablo y yo, a la hora de la resurrección. Los dos nos conocimos despeinados, ¿no es cierto? Y cuando nos encontremos, Pablo me va a conocer a mí como cuando yo tenía 16 años, porque tenía una cabellera bien linda, y yo conoceré a Pedro, a Pedro Pablo, como él era, seguramente muy guapísimo, bueno, mira la esposa que se consiguió, ¿no es cierto? Y sin embargo, a pesar de la tremenda diferencia, inmediatamente nos vamos a reconocer. ¡Qué cosa tan preciosa! Dime si eso no es glorioso. Por ejemplo, ustedes están conociendo a lo mejor ahora alguna hermanita que tiene sus años y ya la ves arrugadita y chaparrita y caminando torcida. Cuando la veas en el cielo la vas a ver con la lozanía de la eterna juventud, como si tuviera 20 años y aún así la vas a reconocer también. ¡Qué increíble! Esto es extraordinario. No hay ley de Dios en la naturaleza que indique que el Señor va a volver a reunir las mismas partículas de materia que compusieron el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo conforme a su beneplácito. Qué bueno, porque déjame decirte, Dios tiene muy buen gusto. Así que como Él quiera que renovar nuestro cuerpo, yo se lo acepto. Escucha esta otra cita, mucho más breve, pero mira esta. Allí estaba, esta es espeluznante, ahora vas a ver por qué. Mirando ahora ella en visión a los que se perdieron, allí estaba el soberbio y ambicioso Napoleón, cuya presencia había hecho temblar reinos. Se destacaban también hombres de elevada estatura, los antediluvianos, y significado porte, que murieron en batalla mientras andaba sedientos de conquista. Ahí me imagino a Goliat, cuando vino a enfrentarse con David y venía con la espada o la lanza ya listo para enterrársela, cuando de repente, ¡bum!, le meten el piedrazo en la cabeza y fulminado, muere en el instante. ¿Cuáles serían sus últimos pensamientos? ¿Cuáles serían sus pensamientos mientras venía cargando con odio y con rabia contra David y de repente, ¡bum!, en un instante quedó muerto? Mira esto. Al salir de la tumba, reanudan el curso de sus pensamientos donde lo habían interrumpido la muerte. Oye, qué cosa tan impresionante. Es decir, Goliat, ya que lo mencioné, venía insultando y blasfemando por sus dioses, como dice la palabra de Dios, contra el pueblo de Israel y contra David, con un odio, y venía con la lanza ya para estacarlo, cuando muere y en su mente venía sus más terribles pensamientos y hablando palabras de insulto. En el momento en que Cristo lo resucite, este hombre va a la palabra que salía de su boca y no la pudo terminar de decir, la va a terminar de decir y el insulto lo termina de decir en la resurrección. Y despierta con la misma línea de pensamientos, cuando de repente dice, wow, ¿y qué pasó con el chaparrito este David? ¿Y yo dónde estoy? Y va a descubrir su desgraciada realidad. ¿Sí me están entendiendo? Oye, esto es un concepto extraordinario. Filiberto, la muerte, cuando te pega la muerte, ¿cómo te dijera yo? Yo creo que es una de las cosas más maravillosas que puede ocurrirle a un hijo de Dios. Y te voy a decir por qué. Cuando tú mueres en la fe de Jesucristo y tú resucitas el día que el Señor nos llame a resucitar, no le haces si pasaron 10 días o 10 años o 1000 años, para ti pasó medio segundo. O sea que en otras palabras,
Cuando tú mueres, tu siguiente pensamiento es ver a Jesús. Mejor dicho, al ángel que te saca de la tumba y después a Jesús. Y luego a tu familia. ¿No te parece esto glorioso? Y nosotros nos angustiamos a veces, claro, como aquellos que no tienen esperanza por los muertos. Decimos, qué cosa tan terrible. Pobrecito, qué pobrecito. Pobrecito si murió sin Cristo, eso sí, ahí sí, te lo estoy de acuerdo. Pero si murió en Jesús, oye, qué bendición tan grande. Porque por eso les digo, hermanos, la muerte es el misterio más incomprendido en este mundo. Y Satanás quiere que no se entienda, para que le tengamos miedo, para que lo envolvamos de toda una cosa mística y misteriosa. La muerte es una cosa gloriosa, hermanos. Por eso Pablo no tuvo ningún miramiento en decir, para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabía que si moría, aunque fueran a pasar los años que fuera él en la tumba, su siguiente pensamiento, un segundo después, era ver al rostro de Jesús. ¿Sí me entiende lo que digo? En realidad los que sufren son los que quedan. Pero sufren también porque no entienden. Si nosotros entendemos y le echamos mano a esta preciosa verdad que acabo de compartirles, hermanos, cuando tú pierdes un ser querido, asegúrate de que antes de que esa persona entregue el espíritu, que acepte al Señor Jesús. Porque eso te da la seguridad de que la vas a volver a ver y ya tú descansa en paz. Esa persona está en paz. Ya voy a terminar. Les quiero leer un versículo, ni muevan sus Biblias, en el capítulo 57, un versículo muy desconocido en la Escritura. Escuchen esto. Capítulo 57, 1 de Isaías. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Este pasaje, hermanos, es la mejor palabra de consolación que le puedes dar a una persona que está de luto. Perece el justo y no hay quien piense en ello, en lo que viene a continuación. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Cuando el justo muere, es puesto a descansar. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Hermanos, qué glorioso es nuestro Dios. Tenemos un Padre extraordinario. Yo quiero dejarlos esta mañana con la seriedad del pensamiento, hermanos, de que nosotros estamos viviendo el momento del juicio de toda la humanidad y nosotros no sabemos en qué momento se va a comenzar a juzgar a los vivos, si es que no ha comenzado aún. Lo más probable es que no, pero no falta ni un poquito para que esto comience. Y tú quieres asegurarte que en el momento en que tu nombre pase delante del gran concilio, tú seas hallado en comunión con Cristo. Hermanos, el último pasaje que quiero leer es el más importante de todos y quiero que lo leamos todos juntos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, antes del libro de Apocalipsis, al final de la Biblia. Búsquenlo, por favor, porque vamos a cerrar con esto. Primera de Juan 2:1, perdón. ¿Lo tenemos? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a la condenación y a la muerte al momento del juicio. Pero, dice Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Yo quiero invitarte a meditar en esto. ¿Quién dijimos que era el juez? ¿Quién era el juez? El mismo Jesús. ¿Quién es tu abogado delante del mismo juez? El mismo Jesús. Oye, qué contacto que tú tienes allí. Si Cristo es tu abogado, ¿quién te puede condenar delante del juez? Si Él es el mismo juez. Mis queridos, ojalá que entendamos esta gloriosa verdad y nos aferremos de Cristo, pero como ninguna otra cosa, porque Él es el que te puede salvar y perder. Y como dijimos hace un momento, ninguno de nosotros tenemos asegurados nada. Solamente por la gracia de Dios estamos con vida en este momento. Que cada minuto que nosotros vivamos, cada día, cada hora, lo vivamos aferrados de la mano de Jesús. Que el Señor nos bendiga ricamente.